¿Sabían ustedes que el hombre más rico del mundo acaba de acusar a la presidenta de México de ser títere de los grupos criminales y que ahora ella está considerando demandarlo? Esperen, porque lo que viene después de esto es aún más explosivo. Esto tiene que ver con el operativo más importante contra el crimen organizado en décadas, con una ola de violencia que paralizó a medio país y con una batalla diplomática que apenas comienza. Quédense hasta el final porque les voy a revelar lo que nadie está diciendo sobre este enfrentamiento. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. En estas últimas horas ha estallado una controversia internacional que tiene a México en el centro de la tormenta. La presidenta Claudia Sheinbaum acaba de confirmar que su gobierno está considerando acciones legales contra Elon Musk. Sí, así como lo escuchan, contra el hombre más rico del planeta. Y es que el dueño de Tesla, de SpaceX y de la red social X lanzó una acusación tan grave que ha sacudido las relaciones entre México y Estados Unidos. Pero esperen, porque esto no es un tema aislado. Todo esto explota justo después del operativo más importante en la historia reciente de México. El domingo 22 de febrero de 2026, fuerzas federales mexicanas abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, el líder del grupo criminal Jalisco Nueva Generación. Este era el objetivo más buscado tanto por México como por Estados Unidos. La agencia antidrogas estadounidense ofrecía $15 millones por información que condujera a su captura, la misma cantidad que ofrecieron en su momento por El Chapo Guzmán. Y aquí viene lo que muchos no están contando. La operación se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara. Fue un operativo de alta precisión que involucró 3 componentes: terrestre, aéreo, con 6 helicópteros, y apoyo aéreo con aviones. Las autoridades mexicanas confirmaron que la intervención contó con inteligencia estadounidense. Pero ojo, porque la presidenta Sheinbaum fue muy clara: no hubo participación directa de fuerzas estadounidenses en territorio mexicano. El operativo fue 100% mexicano. Ahora miren lo que pasó después. Durante el enfrentamiento, personal militar fue atacado. Los grupos criminales respondieron con fuego de alto calibre. Portaban incluso lanzacohetes. Imagínense la magnitud de este operativo. Un helicóptero militar fue impactado y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en una instalación en Sayula. En el intercambio de disparos, Oseguera Cervantes y 2 de sus escoltas resultaron heridos. También fue lesionado un elemento militar. El jefe criminal fue trasladado vía aérea hacia la Ciudad de México, pero falleció durante el traslado. Pero eso no es todo, porque lo que vino después fue una ola de violencia coordinada que paralizó a medio país. Y aquí es donde la historia se pone realmente oscura. El grupo criminal activó su plan de represalia de manera inmediata. Se registraron 252 bloqueos en 20 estados de la República. Lean bien eso, 20 estados. Más de la mitad del país afectado. Vehículos incendiados, carreteras bloqueadas, tiroteos, ataques a comercios. En Jalisco hubo 65 cortes en carreteras federales y estatales. En Guadalajara, más de 30 puntos de bloqueos simultáneos. La violencia alcanzó niveles que hacía años no se veían en México. En Puerto Vallarta, el destino turístico por excelencia, se viralizaron imágenes de pánico en el aeropuerto, columnas de humo en plena zona turística. La Embajada de Estados Unidos emitió alertas de seguridad urgentes para sus ciudadanos. Les pidieron que se refugiaran en sus hoteles o residencias. El personal del gobierno estadounidense en México recibió la orden de trabajar desde casa. Ciudades en Baja California, Quintana Roo, Nayarit, Sinaloa, todas reportaron incidentes. Y miren nada más las cifras que las autoridades están dando. Hasta las 16 horas del domingo 22 de febrero, el saldo preliminar era devastador. 26 personas fallecidas, entre ellas una mujer embarazada con 3 meses de gestación que murió en una balacera en Zapopan. 17 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública federal y estatal. 8 presuntos integrantes del grupo criminal. Un custodio del penal estatal de Ixtapa en Puerto Vallarta falleció tras un motín que se desató como reacción. Un agente de la Fiscalía de Jalisco también perdió la vida. Varios estados suspendieron clases. Michoacán, Colima, zonas de Oaxaca y Jalisco declararon la suspensión de actividades escolares mientras la situación se estabilizaba. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, activó el código rojo en el estado.
instaló una mesa de seguridad permanente con participación de fuerzas federales. La tienda de lujo Palacio de Hierro cerró su sucursal en Guadalajara por seguridad. Gasolineras, comercios, todo tuvo que bajar cortinas. Pero quédense porque aquí viene lo más fuerte. En medio de todo este caos, de toda esta violencia, de este operativo histórico, ¿saben qué hace Elon Musk? El lunes 23 de febrero, mientras México apenas comenzaba a contabilizar los daños, mientras las familias lloraban a sus muertos, mientras el país intentaba recuperar la normalidad, Musk publica un mensaje en X que va a cambiar todo. Lo que Elon Musk escribió en su red social fue demoledor. Respondió a una publicación que mostraba un fragmento de declaraciones de la presidenta Sheinbaum del 5 de noviembre del año pasado. En ese video, la mandataria defendía su estrategia de seguridad. Ella dijo textualmente: "Volver a la guerra contra el narco no es una opción, primero porque está fuera del marco de la ley. Todos los de derecha que se llenan la boca con las palabras Estado de Derecho y defienden la guerra contra el narco está fuera de la ley, porque como lo dije o he dicho en varias ocasiones, es permiso para matar sin ningún juicio". Y ahí viene la bomba. Un usuario le preguntó a Musk: "Ella es una persona puesta por los grupos criminales, ¿verdad?" ¿Y saben qué respondió el hombre más rico del mundo? Musk escribió: "Ella solo está diciendo lo que le ordenan decir sus jefes del cártel". Lean eso de nuevo. El dueño de Tesla, de SpaceX, el hombre que compró Twitter y lo convirtió en X, el tipo que tiene una fortuna de más de 840,000 millones de dólares, acaba de acusar a la presidenta de México de ser títere de los grupos del crimen organizado. Pero esperen porque la cosa no termina ahí. Musk agregó otro comentario igual de explosivo. Escribió: "Digamos que el castigo de ellos por desobediencia es un poco peor que un plan de mejora de desempeño". O sea, está insinuando que si la presidenta no obedece a los jefes del crimen, la van a matar. ¿Están viendo la gravedad de esta acusación? Esto no es un simple desacuerdo político. Esto es una acusación directa de que el gobierno de México está siendo controlado por el crimen organizado. Y lo que nadie está diciendo es el contexto en el que Musk hace esta acusación. Resulta que hay un conflicto previo entre el gobierno de México y las empresas de Elon Musk. Las autoridades mexicanas han presentado acusaciones contra SpaceX por los impactos en seguridad y medio ambiente derivados de su base de lanzamiento en el sur de Texas. Esta base está literalmente en la frontera con México. Los lanzamientos han generado problemas ambientales que afectan territorio mexicano, y el gobierno de Sheinbaum no se ha quedado callado al respecto. Más todavía, Sheinbaum también demandó a Google en 2025 por el cambio del nombre del Golfo de México. Así que esta administración no es precisamente tímida cuando se trata de enfrentarse a las grandes corporaciones estadounidenses. Y ahora Elon Musk, que es aliado cercano del presidente Donald Trump, que tiene contratos multimillonarios con el gobierno estadounidense, que es básicamente intocable en términos de poder económico, decide lanzar esta granada mediática justo después del operativo contra El Mencho. Ahora vean la respuesta de la presidenta Sheinbaum. El martes 24 de febrero, durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria fue contundente. Dijo textualmente: "Estamos considerando si hacemos algún asunto legal, lo están viendo los abogados". Pero aquí viene lo interesante. Ella no se limitó a amenazar con una demanda. Fue mucho más allá. Calificó las acusaciones de Musk como absurdas. Rechazó categóricamente lo que llamó el discurso de un narcogobierno que algunos opositores están tratando de instalar. Y miren lo que dijo después: "A mí lo que me importa es lo que dice el pueblo. La gran mayoría de la gente reconoce el trabajo de las Fuerzas Armadas y el trabajo que estamos haciendo todos los días, no solo en seguridad, sino por el bien del país, por el bien del más vulnerable. Para eso nos eligieron y para eso estamos aquí". O sea, está diciendo que la opinión de Musk, con todo y sus 840,000 millones de dólares, no vale más que la opinión del pueblo mexicano. Es una declaración política muy fuerte, pero lo que realmente revela la estrategia de Sheinbaum es lo que dijo sobre los opinólogos. Ella afirmó: "No me importan los comentarios de opinólogos, me interesa conocer lo que piensa el pueblo sobre mi gobierno, acciones y resultados". Está claramente tratando de enmarcar a Musk no como un empresario o un actor político relevante, sino simplemente como otro comentarista más en las redes sociales, como un opinólogo cualquiera que dice cosas sin sustento. Y aquí viene algo que muy pocos medios están destacando. La Embajada de México en Estados Unidos también respondió.
Publicaron en redes sociales. El contexto importa. El video que están usando es un fragmento viejo sobre teoría legal, mientras que la operación de ayer fue una victoria estratégica masiva. Y agregaron, reciclar fragmentos desactualizados para distraer de un golpe importante contra el crimen organizado es cómo se difunde la desinformación. No dejen que conviertan una victoria en una conspiración. O sea que la embajada está acusando directamente a quienes comparten el video, y por extensión a Musk, de estar difundiendo desinformación deliberada, de estar tratando de opacar lo que fue un operativo exitoso contra uno de los criminales más buscados del mundo. Y tienen razón en un punto. El video que Musk compartió es de noviembre del año pasado. No tiene nada que ver con el operativo contra El Mencho, pero Musk lo usó para construir su narrativa de que Sheinbaum está controlada por los grupos criminales. Ahora quiero que vean esto desde otra perspectiva. Morena, el partido de Sheinbaum, también salió a defenderla. Luisa María Alcalde, presidenta nacional del partido, dijo que la riqueza económica no otorga autoridad moral. Pidió respeto hacia México y hacia la investidura presidencial. El senador Alejandro Murat fue aún más directo. Afirmó que la política de seguridad es de tolerancia cero frente a los grupos criminales, y destacó la cooperación entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Porque ahí está la gran ironía de todo esto. ¿Quién proporcionó la inteligencia que permitió localizar a El Mencho? El gobierno de Estados Unidos. El secretario de la Defensa mexicano, Ricardo Trevilla, lo confirmó públicamente. Dijo que México ha fortalecido la relación con el Comando Norte de Estados Unidos, que hay convenios con otros países y organismos, que la operación requirió recabar información de diversas fuentes nacionales e internacionales durante mucho tiempo. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno estadounidense esté cooperando con México para abatir al criminal más buscado, mientras que Elon Musk, aliado del presidente Trump, está acusando a ese mismo gobierno mexicano de estar controlado por los criminales? No tiene sentido, ¿verdad? A menos que haya algo más detrás de todo esto. Y quédense porque lo que viene ahora va a volar sus mentes. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque hay capas en este conflicto que van mucho más allá de un simple tuit de Elon Musk. Primero, hay que entender quién era realmente Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Este no era un criminal cualquiera. Era el jefe del grupo criminal considerado el más poderoso y violento de México y uno de los más peligrosos del mundo. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía $15 millones por información sobre él, la misma cantidad que por el Chapo en sus años de máxima búsqueda. La trayectoria criminal de El Mencho siguió el patrón clásico que han repetido muchos jefes del narcotráfico mexicano. Empezó con el tráfico al menudeo, después trabajó como ejecutor, luego se convirtió en jefe de plaza. El salto definitivo llegó tras el fallecimiento de Ignacio Coronel Villarreal, conocido como Nacho Coronel, figura a la que Oseguera estuvo vinculado desde su regreso a México. Junto a Eric Valencia Salazar, el 85, fundó el grupo criminal Jalisco Nueva Generación, una organización que en pocos años desplazó a rivales históricos y extendió su operación a varios continentes. Bajo la dirección de El Mencho, este grupo pasó de ser una organización regional a convertirse en una potencia del crimen organizado internacional. Las autoridades estadounidenses indicaron que eran responsables de producir cientos de kilogramos de metanfetamina y heroína y de traficar con varias toneladas de sustancias prohibidas. En 2025, el presidente Trump los designó como organización terrorista extranjera. Y no es para menos. Los métodos de este grupo eran particularmente brutales. Ahora vean esto. El secretario de Defensa mexicano reveló detalles fascinantes sobre cómo se planeó el operativo. Dijo que requirió muchísimo tiempo, que fue necesario recabar mucha información, muchos datos, muchos indicios de diversas fuentes nacionales e internacionales. El 20 de febrero, apenas 2 días antes del operativo, ubicaron a un hombre cercano a una de las parejas sentimentales del jefe criminal. Este hombre la trasladó a un inmueble en Tapalpa, y ahí es donde comenzó la operación. Para el operativo se integraron 3 componentes: vía terrestre, aeromóvil con 6 helicópteros y apoyo aéreo con aviones. Pero el Mencho logró salir del inmueble junto con parte de su círculo cercano. Se internó en una zona boscosa cercana. Elementos de fuerzas especiales los localizaron ocultos entre la maleza, y ahí
Fue donde se desató el enfrentamiento. Los atacantes portaban lanzacohetes. No lograron utilizarlos debido a la presión de las fuerzas federales, pero un helicóptero resultó impactado. Tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia. En el intercambio de disparos, Oseguera Cervantes y 2 de sus escoltas resultaron heridos. Un elemento militar también fue lesionado. Personal de sanidad militar evaluó a los heridos y solicitó su evacuación aérea a una instalación médica en Jalisco. Pero durante el traslado, el Mencho falleció. Su cuerpo fue transportado a un edificio de la Fiscalía en Ciudad de México. En total, 4 integrantes del grupo criminal murieron en el lugar. Otros 3 perdieron la vida durante el traslado. 2 fueron detenidos, pero ahora viene lo que realmente nadie está analizando a fondo. ¿Por qué la reacción violenta del grupo criminal fue tan masiva y tan coordinada? Porque no estamos hablando de bloqueos aislados. Fueron 252 bloqueos en 20 estados. Eso requiere una estructura organizacional impresionante, requiere comunicación inmediata, requiere que células del grupo en todo el país actúen de forma sincronizada, y lo hicieron en cuestión de horas. Esto revela algo que muchos no quieren admitir. El alcance territorial y operativo de este grupo es mucho mayor de lo que se pensaba. Tienen presencia activa y capacidad de movilización en más de la mitad del país. Pueden paralizar carreteras, quemar vehículos, atacar instalaciones, todo de manera coordinada y casi simultánea. Eso no es obra de una organización en decadencia, es obra de una estructura que, a pesar de haber perdido a su líder máximo, sigue teniendo un poder enorme. Y aquí viene otra pregunta que nadie se está haciendo. ¿Quién va a tomar el control ahora? Porque la muerte del jefe de una organización criminal no significa el fin de la organización. Todo lo contrario. Históricamente, lo que sucede es una lucha interna por el poder. Y esa lucha puede ser incluso más violenta que cuando el líder estaba vivo. El nombre más citado en expedientes y reportes de inteligencia es Juan Carlos Valencia González, alias el 03. Es hijastro de El Mencho e hijo de Rosalinda González Valencia, pieza fundamental del aparato financiero del clan. Está señalado como creador y jefe del Grupo Élite, el brazo armado más táctico en el sur de Jalisco y Colima. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece $5 millones por su captura. Otro aspirante es Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, conocido como El Sapo. Analistas advierten que este grupo enfrenta una encrucijada: reestructurarse de forma controlada o fragmentarse en facciones. La experiencia de otras organizaciones criminales decapitadas sugiere que la fragmentación es el escenario inmediato más probable. Y si eso sucede, México podría enfrentar una ola de violencia aún peor que la que vimos el domingo 22 de febrero. Ahora conectemos todos los puntos. El gobierno de Sheinbaum acaba de lograr el mayor éxito de seguridad de cualquier administración mexicana en décadas. Ningún gobierno previo había conseguido eliminar a un jefe criminal de semejante peso. El operativo, dirigido desde la Secretaría de Seguridad a cargo de Omar García Harfuch, demostró una coordinación entre agencias nacionales y con Estados Unidos sin precedentes. No se reportaron bajas entre los militares participantes en la operación. Esto es un triunfo enorme para Sheinbaum, un triunfo que debería fortalecer su posición tanto nacional como internacionalmente, pero en lugar de recibir reconocimiento, recibe acusaciones de estar controlada por los mismos criminales que acaba de combatir. ¿No les parece extraño? ¿No les parece sospechoso el timing de Musk? Y quédense porque lo que viene ahora va a explicar todo. Aquí es donde tenemos que hablar de las implicaciones geopolíticas reales de todo este conflicto. Porque esto no es simplemente un tuit ofensivo de un multimillonario. Esto tiene que ver con las tensiones entre Estados Unidos y México. Tiene que ver con la política migratoria. Tiene que ver con el comercio. Tiene que ver con el fentanilo. Y tiene que ver con el poder que empresarios como Elon Musk tienen sobre la narrativa pública. Primero, entiendan esto. Elon Musk no es un ciudadano privado cualquiera. Es el hombre más rico del mundo. Es dueño de una de las plataformas de redes sociales más influyentes del planeta. Es aliado cercano del presidente Trump. Tiene contratos multimillonarios con el gobierno de Estados Unidos a través de SpaceX. Cuando Musk habla, millones de personas lo escuchan. Y cuando Musk acusa, esa acusación se viraliza instantáneamente. Entonces, ¿qué mensaje está enviando cuando dice que la presidenta de México es títere de los grupos criminales? Está socavando la legitimidad del gobierno mexicano. Está plantando la semilla de duda en millones de mentes.
está creando la percepción de que México es un estado fallido controlado por el narco, y eso tiene consecuencias reales, consecuencias económicas, consecuencias diplomáticas, consecuencias en la percepción internacional de México. Y aquí viene lo más oscuro de todo. Hay quienes en círculos de seguridad mencionan que el gobierno de México había solicitado a agencias estadounidenses evitar cualquier operativo contra el Mencho en el corto plazo. ¿Por qué? Para no desestabilizar Jalisco antes del Mundial de 2026. Jalisco va a ser sede de 4 partidos del Mundial. Guadalajara es una de las ciudades anfitrionas. Una ola de violencia justo antes del torneo sería catastrófica para la imagen del país y para el turismo. El operativo se realizó de todas formas, con el resultado que México buscaba evitar: violencia masiva, bloqueos en 20 estados, pánico en zonas turísticas. Puerto Vallarta, uno de los destinos más importantes del país, con columnas de humo y escenas de terror. ¿Fue coincidencia? ¿O fue una decisión estratégica de Estados Unidos realizar el operativo precisamente en este momento? Piénsenlo, Estados Unidos tiene sus propios intereses. Quiere mostrar mano dura contra el narcotráfico, quiere presionar a México en temas de migración y comercio. Y ahora Elon Musk, que es básicamente un representante extraoficial de esos intereses, lanza esta acusación devastadora. Está creando la narrativa de que México no puede gobernarse a sí mismo, de que está infiltrado por el crimen, de que necesita intervención externa. Esta es una narrativa peligrosísima, porque si se instala en el imaginario colectivo, puede justificar todo tipo de presiones e incluso intervenciones. Pero veamos también el otro lado. La respuesta de Sheinbaum de considerar acciones legales contra Musk es histórica. Ningún mandatario mexicano se había atrevido a desafiar legalmente a alguien tan poderoso. Esto sienta un precedente. Está diciendo que México no va a permitir que multimillonarios extranjeros difamen a su gobierno sin consecuencias. Está defendiendo la soberanía nacional, está defendiendo la dignidad del cargo. Ahora, ¿qué tan viable es una demanda contra Musk? Legalmente hablando, es complicado. Musk es ciudadano estadounidense, publicó desde Estados Unidos. Las leyes de libertad de expresión en Estados Unidos son extremadamente protectoras. Sería muy difícil ganar un caso, pero el punto no es necesariamente ganar. El punto es enviar un mensaje, es decir, México no se va a quedar callado, México va a defenderse, y si eso significa enfrentarse al hombre más rico del mundo, que así sea. La Embajada de México ya está haciendo control de daños. Están tratando de contrarrestar la narrativa de Musk. Están explicando que el video es viejo, que no tiene nada que ver con el operativo, que se está usando para desinformar. Pero, en la era de las redes sociales, las aclaraciones siempre llegan tarde. El daño narrativo ya está hecho. Millones de personas ya vieron el tuit de Musk, ya formaron su opinión, y esto nos lleva a un punto crucial. Vivimos en una era donde los multimillonarios que controlan las plataformas digitales tienen más poder de narrativa que los gobiernos. Musk es dueño de X, puede amplificar o suprimir cualquier mensaje que quiera, puede moldear la conversación pública, puede crear tendencias, puede destruir reputaciones, y todo esto sin rendir cuentas a nadie. No fue elegido, no tiene mandato democrático, pero tiene un poder descomunal. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? México está en una encrucijada. Por un lado, acaba de lograr un éxito de seguridad histórico. Por otro lado, enfrenta las consecuencias de ese éxito. Violencia desbordada, incertidumbre sobre quién tomará el control del grupo criminal, tensión con Estados Unidos. Y ahora, además, tiene que lidiar con esta guerra mediática contra uno de los hombres más influyentes del planeta. La gran pregunta es, ¿seguirá adelante México con la demanda contra Musk? Si lo hacen, será un caso histórico. Será México contra el poder corporativo global. Será la soberanía nacional contra el neoliberalismo digital. Y el resultado de esa batalla va a definir mucho sobre el futuro no solo de México, sino de cómo los países pueden defenderse contra la desinformación y los ataques de actores privados extremadamente poderosos. Y aquí viene algo que muy pocos están diciendo. El ministro de Defensa de Estados Unidos, Marco Rubio, elogió públicamente el operativo. Dijo textualmente: "El presidente Trump ha sido muy claro. Estados Unidos se asegurará de que los narcoterroristas que envían drogas mortales a nuestro país se enfrenten a la ira de la justicia que se merecen desde hace tiempo". La administración Trump también elogia y agradece al ejército mexicano su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación.
O sea que el gobierno oficial de Estados Unidos está felicitando a México, está reconociendo el éxito del operativo, está agradeciendo la cooperación. Pero Elon Musk, que es parte del círculo de Trump, está atacando a ese mismo gobierno mexicano. ¿Ven la esquizofrenia? ¿Ven la contradicción? Esto sugiere que hay múltiples agendas en juego, que no todos en el lado estadounidense están de acuerdo, que hay tensiones internas. Y no olvidemos un detalle crucial. El ministro de Defensa mexicano reveló que el 80% de las casi 25,000 armas decomisadas a grupos criminales desde octubre de 2024 provienen de Estados Unidos. 80%. O sea que mientras Musk acusa a México de estar controlado por el narco, Estados Unidos está siendo el principal proveedor de armas para ese mismo narco. La hipocresía es monumental. Bien amigos, yo con esto termino. Gracias por acompañarme en la emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban. Les agradezco esas manitas para arriba y nos vemos a la próxima con mucha más información. ¿Hasta dónde llegará este enfrentamiento entre Sheinbaum y Musk? ¿Marcará esto un antes y un después en cómo los gobiernos se enfrentan a los gigantes tecnológicos? El mundo está observando, y lo que pase en los próximos días va a escribir la historia.